más a nuestra sección el ABC de la reforma, en donde les explicaremos qué es y por qué se realiza la reforma. Camila, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, bien Sebastián, ¿y tú? Bueno, para empezar una pregunta muy sencilla. ¿Por qué crees tú que se hizo la reforma tributaria? Bueno, yo creo que la reforma se creó para un fin económico y comercial que va a beneficiar al país, pues para de pronto rellenar huecos fiscales o deudas que el país tiene, ¿o qué es eso? Sí, es exactamente eso, pero hay que tener dos conceptos claros. Primero, ¿qué es? Y segundo, ¿por qué se realiza esta reforma? Es decir, pues primero todos sabemos que una reforma es la reestructuración de algo, ¿no? Entonces, la reforma tributaria, pues todo lo que les vayamos a decir es basado en un documento de la DIAN. Entonces, pues primero les voy a leer y luego les explico qué es la reforma tributaria. Fue una revisión completa de la estructura de los impuestos que pagan los colombianos con una mirada de largo plazo enfocada en la competitividad y un control efectivo de la evasión. Pero pues acá hay dos palabras claves que son largo plazo y evasión. Largo plazo pues es que prácticamente todo lo que se recaude va enfocado hacia educación a largo plazo, como su nombre lo indica. Y pues ya más adelante les vamos a hablar de la evasión. Y el segundo punto es por qué se realiza esta reforma. Porque la reforma, debido a la baja de precio que tuvo el petróleo, pues necesita el gobierno y el país recoger pues ingresos. Entonces les voy a leer lo que explica la DIAN. La caída de los precios del petróleo redujo en 24 billones de pesos los ingresos del gobierno nacional y resaltó la necesidad de construir una economía diversificada, menos dependiente de los ingresos minero-energéticos. Eso quiere decir que el gobierno, como el petróleo ya no les está dando tanta capacidad monetaria, quieren buscar pues otro acceso a la economía. Eso es prácticamente el por qué y qué es. Pero pues Camila, quiero que me expliques esa parte de la evasión, porque hace énfasis en la evasión de impuestos. Claro, o sea, mira, Colombia era uno de los países en donde la evasión no estaba considerada como delito. Ahora, con la nueva llegada de la reforma tributaria, bueno, eso se va a considerar un delito para aquellas personas que no paguen el IVA o que su renta esté mal hecha. Bueno, es un nuevo delito que está estipulado con la nueva reforma y este delito tendrá 9 años de cárcel para quienes lo cometan. Sí, digamos, eso es bueno porque hasta donde yo conocía, la evasión de impuestos era una simple multa, ahora ya es delito, ¿no? Entonces es carcelable, supongo. Sí. Bueno, el siguiente punto que vamos a tratar es el impuesto al consumo, que hay que explicarlo. Él es como un plan B que tiene la reforma tributaria. Entonces, ¿en qué consiste? Se los voy a citar nuevamente de la DIAN. Dice: la reforma extendió la navegación móvil, el impuesto del 4% sobre la telefonía celular con el fin de generar nuevos recursos para el deporte y la cultura. El impuesto solo se causa sobre consumos superiores a 45.000 pesos mensuales. Entonces, para ejemplificarlo mejor, ¿tú cuánto pagas de celular? Pago 30.000 pesos mensuales. En ese caso, yo pago 48.000 pesos. En ese caso, a Camila no le aplica ese 4%. Entonces, ¿en qué consiste como este impuesto al consumo? A los planes de celular que consuman más de 45.000 pesos se les va a sumar el 4%, es decir, ya no es un IVA del 16 ni el 19, sino del 20%. Entonces pues tendrán que pagar un poco más en su factura, pero pues todo esto, como se les explicó anteriormente, tiene a largo plazo beneficiar la educación. Claro, o sea, ya que estás tocando el punto de la educación, te quiero contar que con la nueva reforma los 0.5 puntos del IVA que se recojan con esta nueva reforma se verán destinados para la educación. Es decir, que 1.3 billones de pesos se destinarán anualmente para las mejoras educativas y el 40% de todo ese porcentaje se implementará para las universidades públicas. También es un punto muy bueno, pero ¿qué crees tú acerca de esto, Sebas? Bueno, pues digamos es bueno que se reestructure cómo va la educación ahí, porque digamos, ahí dice que las universidades públicas se van a ver beneficiadas, pero pues vemos la nacional y hasta que se cae la pedagógica pues no está muy bien estructurada. Entonces yo creo que esto es un buen punto para la educación, y igual creo que también beneficia a las becas, sí, ¿no? Las becas y el ICETEX, los créditos con el ICETEX. Entonces pues entre más gente estudie, pues más progreso tendrá el país, ¿no? Sí. Y hablando del progreso y de los cambios que van a tener tanto la educación, la reforma tributaria sí genera un cambio económicamente a nivel global. ¿Por qué? Cuando hablo global no hablo internacional, sino de todos los aspectos: economía, educación, de todo. Entonces el cambio principal que tuvo la economía del país es que lo que todos conocemos, que el IVA pasó del 16 al 19, es decir, tuvo un aumento del 3%. Bueno, este punto, que es como muy peculiar en la reforma, dice: los estratos 1, 2 y 3 no pagarán IVA en servicios de internet ni en computadores hasta de 1.5 millones de pesos, ni en celulares y tabletas hasta de 650.000. Esto beneficia
a la gente pues que pueda acceder de mejor manera a sus productos, pero igual digamos yo pienso que debería tenerse en cuenta para todos los tipos de estratos, ¿no? Pues porque claro, todos somos un mismo país. para que sea igualitario. Exacto. Bueno, o sea, ya que estás hablando de eso, te voy a hablar de las modificaciones del impuesto de la renta de las personas naturales. Es un impuesto que se le aplicará a las personas que ganen más. Es lo mismo lo que estaba diciendo Sebastián, es un poco injusto porque pues todos hacemos parte de la nación. Pero bueno, las tarifas subirán a las personas que reciban 18 millones mensuales, esto se les aumentará un 5% de más, y para aquellas personas que reciban más de 30 millones mensuales se les aumentará el 10% más. Esto con el fin de que las personas que paguen más, pues como tienen más recursos, puedan aportar más para el desarrollo del país. Efectivamente, Camila, pero antes de yo cerrar aquí con el tema del postconflicto, quiero que me expliques un poco de la salud, cómo funciona la reforma tributaria en la salud. Claro, con la salud, las tarifas que se le implementarán serán las mismas a las que se le implementan a la educación, ya que 0.5 puntos del IVA, o sea, 1.3 billones de pesos serán invertidos en materia para la salud, para que la salud y la calidad del servicio sea mejorada. También es un punto muy bueno que aporta y pues ojalá se cumpla, ya que la salud en nuestro país es un poco precaria. Sí, ya, eso mejoraría muchísimo las condiciones de salud, ¿no? Y ya para cerrar, creo que es un punto muy importante. Camila, ¿qué opinas tú sobre el postconflicto? ¿Estabas o no de acuerdo con lo que se firmó entre las FARC y el gobierno? No estaba de acuerdo, Sebastián. Bueno, pues ahora les voy a explicar qué tiene que ver la reforma tributaria con el postconflicto, con los acuerdos de paz. ¿En qué consiste? Digamos que nosotros, la mesa de trabajo, queremos crear empresas en las zonas veredales, ya sea Norte de Santander, Arauca, Antioquia. Entonces, si tú creas una empresa entre el 2017 y el 2021, no te van a cobrar impuestos. Si la creas 4 años después, te cobran unos impuestos del 8%. Y así sucesivamente va a ir aumentando, pero más que la simple creación de una empresa es generar empleo en las zonas de conflicto, pues para que la gente no recurra a la guerra, ¿no? Pues porque yo pienso que, y ya para finalizar, un país lo construimos todos. Entonces, entre más trabajo tengan esas personas, tanto los que no son delincuentes como los que son delincuentes, pues vamos a tener un mejor país, ¿no? Sí, y ya pues para cerrar, muchas gracias por escucharnos aquí en el ABC de la Reforma y vamos con la siguiente sección. Thank you guys for the introduction. My name is Juan, and with my partner Diego, we're up to 4 tips to help you financing your education. First, bank credits. The educational credits are wide, funding of the 100% of the studies. Loans in 15 minutes. Terms of 6 months to 12 years. Periods of grace, amounts from 700,000 pesos without consignment rate and fees fixed. 4. Part of this option, a line that comes straight are the loans for educational purposes, where the payment is deducted from the salary. Until October 2016, this line grew 184% annually, and the portfolio increased from 437 to 1.242 billion. Education insurance. Education insurance allow, almost prices up to date, make the cost of the career of the children between 15 to 20 years. The contribution of resources can be made in one payment or more flexible plans. Among more young is the recipients, the contribution will be reduced. Companies offering these plans include Global Education and Mapper. With my husband 12 years ago, we paid 25 million pesos deferred to 5 years. At that time, our daughter was 3 years old, and today it's close to graduating from high school, and that insurance will allow her to study the career she chooses in the university that she wants, without having to worry about costs, and it has an advanced payment, said Gloria Martinez, the user of the system. Third, funds of investment. Cesar Prado, president of the Fiduciary Bogota, says that thinking in the need of planning with time the savings, design a product for education. In the background of investment collective is plus, parents, uncles, and grandparents can invest in the study of their children and obtain profitability.
People can be linked with contributions from 50,000 pesos. And there is the possibility of designing a plan that fits the goals of each individual, flexible and with periodicity, monthly, quarterly, 6 months, or in a single payment. Fourth, severance pay to hide. Some universities give direct financing, such as post-days checks and allow paid semesters with credit card, are quite expensive, costly. Also, the severe package. The law allows that they use own education or of members of the family. Last year, the use of severance pay for education approached 415 million pesos, more than 9% of the partial withdrawals, according to the Superintendency Finance. Thank you guys for watching our personal finance section. Now, we are going to connect you with our partners, Camila and Diego. Go ahead. Así es, Juan, muchísimas gracias por toda la introducción. Ahora les damos la bienvenida a la sección de marketing. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, Diego, gracias. Diego, ¿sabes qué es el marketing? Tengo una idea de qué es marketing, pero no sé qué es. Mira, te cuento. El marketing es un proceso interno de una sociedad u organización mediante la cual se planea aumentar y satisfacer la composición de la demanda de productos y servicios de índole mercantil mediante la creación, promoción, intercambio y distribución física de tales mercancías o servicios. Ahora les voy a mostrar 4 componentes del mercadeo, que en inglés son las 4 P's del mercadeo. La primera, price, que es el precio. La segunda, place, que es el lugar o donde está ubicada la empresa. La tercera es promotion, que sería la promoción o cómo se promueve el producto. Y la última sería el producto. Bueno, como ya saben, el marketing estimula el intercambio, pero para que ese intercambio se dé tenemos 4 condiciones primordiales. La primera es la participación de un mínimo de 2 personas, la segunda sería poner algo de valor y la tercera sería que ese valor sea cedido por la otra parte. Y la cuarta y última es la comunicación entre las personas que están interactuando en este proceso. Entonces, el mercadeo se utiliza en empresas, en individuos u otras organizaciones. ¿Cómo es eso? Sí, Diego, claro. Te tengo 3 ejemplos que son los primordiales y que son como los más claros para poder entender el enfoque del mercadeo. El primer ejemplo sería Starbucks, que es una empresa, es una multinacional americana que utiliza plataformas digitales como Instagram, en donde cuenta con miles de seguidores, con los cuales utiliza esta página para promover sus servicios, para promover sus tiendas y para que se den a conocer pues, los servicios que esta ofrece. El segundo ejemplo, que sería más enfocado en una empresa, sería la empresa Fox. Fox es en donde la empresa tiene una variedad de programas que son transmitidos 24 horas, en donde hay espacios donde el rating es más frecuentado, donde hay programas que tienen un contenido más alto que a las personas les llama la atención. Entonces en estas horas, eso está estipulado por horas. Entonces en las horas en donde hay más rating, las personas pagan o las empresas pagan para que sus productos se vean, para que sus productos se ofrezcan en estas secciones. Entonces, para que más personas vean eso. Sí, para que más personas les lleguen cierta cantidad. Eso se llama pauta publicitaria. Pues lo que te decía, según el canal, según el programa, depende y varía la pauta. Es igual, el horario también es una condición que influye muchísimo. Y por último, te tengo la publicidad que hacen las personas. Hoy en día conocemos muchísima gente que promociona varias marcas como Cristiano Ronaldo y Justin Bieber. El ejemplo que te tengo ahorita es de Justin Bieber, ya que fue la persona que participó en un comercial para el Supertazón, en donde con solo aparecer y promover esta fecha, este encuentro deportivo, se ganó $2 millones por hacerlo. Hello, I'm Justin Bieber.
celebration expert. First, there was the high five. And then there was this. Grunk! From the spike, it evolved quickly. We got the shimmy, we got the shake, and the shimmy, shimmy, shake. Then there was T.O. We took it to the next level. That guy's got unlimited moves. And today, everyone wants things unlimited. Nice moves, kid. I'm not done yet. Say goodbye to limits. Introducing T-Mobile One. All unlimited, all in. Taxes and fees included. Everyone loves unlimited. Post your moves now, and I'm gonna share my faves. Where did this guy come from? Look at him dance. Unlimited moves. This guy's got the shimmity sham sham shimmity shake right there. Bueno, estos son los ejemplos que les teníamos a ustedes sobre el marketing. Espero que los hayan entendido y que sean de su provecho. Vamos con la siguiente sección. Gracias Diego y Camila por nuestra introducción. Ahora vamos a hablar un poco de gasto público de nuestra ciudad de Bogotá. Juan, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias, Sebastián. Bueno, Juan, tenemos dos temas muy importantes. Primero, por fin hicieron el de premio la 94, o por lo menos ya se puede transitar por la 94. Y segundo, ¿qué va a pasar con el metro? Entonces, cuéntanos cómo va el de premio la 94, ¿qué es eso? Bueno, Sebastián, ese es un proyecto, una obra de las más importantes que iba a suceder en Bogotá. Se comenzó en el 2009 en la alcaldía de Samuel Moreno y se atribuyó al consorcio Conexión liderado por Julio Gómez. El distrito y junto con Julio Gómez anunció que esta obra costaría 46.000 millones de pesos. Después, 3 años después, en el 2011, se anunció que la obra se había cancelado su construcción con el consorcio Conexión y se declaró que llevaba un costo de 63.000 millones y aún no estaba terminada. Nótese que ya en ese momento ya había un desfalco de más de 10.000 millones de pesos. Después, en el 2012, ya el IDU tomó la posesión de nuevo de esta obra y declaró que este costo ya no iba a ser de 46.000 millones como se había planeado originalmente, sino ya había escalado hasta los 83.000 millones de pesos. Finalmente, en el 2013, se declaró que la obra ya se iba a terminar y se estimó que el precio final de la obra iba a ser de 166.000 millones de pesos, o sea, más o menos unas 4 veces más del precio original. Ahora se espera que la obra sea entregada en este mes de marzo y... Pero digamos, eso es mucha plata, ¿no? Pero digamos ya en cuanto a su opinión, ¿usted cree que la construcción de ese deprimido tuvo retrasos debido a la corrupción de Samuel Moreno o algo así? ¿O por qué cree usted que se retrasó esta obra? Claro, ¿O realmente necesitaba todo este tiempo? Sí, por supuesto. Julio Gómez estuvo involucrado en el carrusel de la contratación. Entonces, sí, hay una buena probabilidad, no se puede juzgar, pero todo indica a que Julio Gómez estuvo involucrado en desfalcos de los gastos de esta obra. O sea que digamos a Samuel Moreno se le podría ampliar aún más la pena que tiene por el carrusel, porque digamos el tema principal del carrusel es casi siempre la 26, pero pues esto también está involucrado, ¿no? Eso hizo parte de la sentencia nueva que se le hizo Sí, a él, ¿no? en que se le amplió Y se le modificó los años. de 18 a Sí. 24 años. Bueno, Sebastián, y sobre el metro de Bogotá, ¿qué hay de nuevo sobre esta obra también que se relaciona con lo de obras públicas? Bueno, ¿qué hay de nuevo y qué hay de nuevo no? Pues porque lo mismo de siempre, malas noticias sobre el metro. ¿Qué pasó? Pues como explicamos anteriormente también en la reforma tributaria, el gobierno perdió aproximadamente 24 billones de pesos en cuanto al petróleo, la gasolina. Entonces esto que tuvo que hacer, bajó muchísimo el precio de la gasolina, incluso pues de manera inesperada casi para la nación. Les voy a leer pues lo que explica El Tiempo, que fue una carta que le envió Enrique Peñalosa al ministro de Minas, que se llama Germán Arce. Entonces dice: la resolución 40.279 del ministro de Minas y Energía redujo el valor de la referencia a la gasolina corriente. Pasó de 5.078 pesos a 3.600 pesos, es decir, pues eso no fue solamente este año, sino entre finales del 2015 y pues hasta ahorita 2017. Y pues todos sabemos que la labor de Peñalosa, aparte de
de pues, preocuparse por el bien de su ciudad es administrar el dinero, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa cuando no hay dinero? Entonces, esa es la problemática en la que se encuentra Enrique Peñalosa. ¿Por qué? Porque él ya había declarado que el metro, por lo menos, él iba a intentar de que a final de este año se iniciara la primera línea del metro. Sí. Entonces, todo este recorte de presupuesto que tuvo debido a la gasolina, pues hay que reinvertir esa plata, entonces ya no se puede utilizar para la línea del metro. No es que no la quieran invertir, que es lo que la mayoría de la gente piensa y por eso está firmando la revocatoria y eso. No es que él no la quiera invertir, es que no hay que invertir. Entonces ese es como el principal problema que tiene Enrique Peñalosa. La carta que Enrique Peñalosa pues, le mandó al ministro, aquí la tenemos gracias al tiempo, se las va a explicar y se las va a citar. Entonces Enrique Peñalosa muy amablemente le pide al ministro que replantee esa resolución. Entonces dice: la medida del Ministerio de Minas redujo considerablemente la base gravable para calcular la sobretasa a la gasolina. Bogotá dejará de recibir recursos por 1.4 billones de pesos. O sea, eso es bastante plata que en sí era la necesaria, que ya tanto Samuel Moreno, Petro y Peñalosa llevan buscando pues, para construir el metro, ¿no? Y además, digamos, Bogotá no es el único que no se beneficia de esto. Digamos, Medellín, a pesar de que tiene el metro ya hace varios años, todavía está pagando la deuda, porque ese metro no es solamente un sistema de transporte, sino que ya es prácticamente una empresa. ¿Por qué? Porque brinda servicios del metro, valga la redundancia, del metro cable, del tranvía, porque pues, ¿usted iba a Medellín? Sí. Como lo pudo ver, en Medellín hay metro cable, hay tranvía, entonces todo eso pertenece a la misma empresa, que la pagan entre EPM, que son las empresas públicas de Medellín, y UNE, que es telefonía, móvil, telecable. Entonces pues vamos a esperar a ver qué pasa con este tema del metro, porque realmente Bogotá necesita un metro. Así como necesitaba el deprimido, necesita otro medio de transporte, ¿no cree? Claro, por supuesto. Y finalmente, hasta ahora, ¿qué se opina? ¿Qué se piensa del metro en un futuro próximo? El problema que tiene Peñalosa en sí es que no... Ese es el dilema, que no saben si la culpa es o de la gente, o del petróleo, o de Peñalosa, porque hay tantos problemas que la gente no sabe qué hacer, ¿no? Entonces yo creo que no podríamos como decir ciertamente qué va a pasar, sino que pues nos toca, como llevamos haciendo los bogotanos más de 12 años con la izquierda en el poder, esperar lo mejor, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias por ver nuestro programa de hoy en Gasto Público. Vamos con la siguiente sección. Bienvenidos a la última sección del noticiero económico. Hoy les vamos a mostrar qué es la oferta y la demanda. Claro, Diego. La oferta es la cantidad de bienes o servicios que el vendedor pone a la venta, y la demanda es la cantidad de bienes y servicios igualmente que la gente desea adquirir. Bueno, para esto, Diego, aquí mi compañero, nos va a dar algunos ejemplos para esclarecer el concepto de oferta y de demanda. El primer ejemplo que les voy a dar es acerca de lo que ocurrió hace poco en Panamá, que le estaban subiendo los aranceles a productos como el café, y eso afectó el mercado del café en Panamá, porque si le suben los aranceles, Colombia tiene que pagar más plata para enviar el café a Panamá. Eso lleva a que el café va a estar a un precio alto, que conlleva que las personas no lo van a querer. Así que lo primero que va a ocurrir, la oferta va a disminuir porque las personas no van a querer comprar eso, y la demanda también va a bajar porque el precio va a subir. Claro, Diego. Otro ejemplo claro que les tenemos acerca de la oferta y de la demanda es un fenómeno que acaba de ocurrir en Colombia, con el fenómeno del Niño, en donde hubo una gran sequía a lo largo de nuestro país. ¿Qué nos cuentas con eso, Diego? Lo de la sequía es algo que nos está afectando aún, porque prácticamente enero, febrero y una parte de marzo no estaba lloviendo. ¿Qué ocurría con eso? Los cultivos se veían afectados, no crecían, y productos como la papa se vio afectado en eso. Claro, Diego. La demanda de productos va a ser más alta y la oferta va a ser menor, ya que pues a raíz de las sequías que aún ocurrió a lo largo de nuestro país, las personas, los vendedores no van a tener los productos. Lo que conlleva a que el precio va a ser muy alto, y aún así las personas
van a comprar eso, porque no hay bienes sustitutos para esos productos. Claro, bueno, eso fue todo por hoy en nuestro noticiero económico. Los esperamos en una próxima emisión. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes.